Ya. Ya. Muy bien, muy buenas tardes. Comparezco un domingo más, desde que se iniciara el estado de alarma, para dar cuenta de esta número 14 conferencia de presidentes, la octava dentro del periodo de los 2 últimos meses, ¿no? Pero antes de esto, lo primero que quiero es mandar todo mi cariño y un inmenso abrazo virtual a los familiares de las personas que han fallecido a lo largo de todo este tiempo y también a todos aquellos que desde las unidades de cuidados intensivos, por suerte cada vez menos, están luchando y peleando por sus vidas. Han conocido los datos a lo largo de la mañana correspondiente al último día, a las últimas 24 horas, datos que significan y representan un incremento de 20 números de contagiados, de 8 personas menos en hospital, de 1 persona menos en UCI y de 2 fallecidos, que ponen de manifiesto que continúa la senda de estabilización de esta pandemia en nuestro país y en Extremadura, ¿no? Constatamos, además, en conversaciones con muchos profesionales, de los excelentes profesionales que están trabajando a lo largo y ancho de toda la región, que además se aprecia una menor agresividad en la presencia del virus, puesto que los nuevos contagios no están llevando aparejada un incremento significativo de hospitalizaciones y mucho menos de ingreso de camas en UCI, que en este momento, ya digo, tenemos 22 pacientes en unidades de cuidados intensivos por COVID. Repito que disponemos de una capacidad de poder llegar casi hasta 200, lo cual nos hace afrontar y abordar estas fases en las que entramos, pues con la tranquilidad de saber que tenemos muchos recursos disponibles para poder utilizar en el caso de que ahora o en el otoño se produjera algún rebrote que todos tenemos que intentar evitar. Y ahí va el primero de mis mensajes. Es muy importante, queridos paisanos y queridas paisanas, es muy importante que nos tomemos muy en serio las semanas que vienen por delante. Era muy fácil o más fácil decidir sobre el confinamiento, es bastante más complicado decidir sobre la desescalada. Se trata de intentar meter 47 millones de personas en una orden ministerial, lo cual resulta francamente difícil y complejo porque no hay 2 peluquerías iguales, porque no hay 2 restaurantes iguales, porque no hay 2 comercios iguales, porque no hay 2 vidas iguales, ¿no? Y por esa razón resulta francamente complicado el poder hacerlo y se requiere, una vez más, que saquemos lo mejor de nosotros mismos, desde luego en un ejercicio de una enorme responsabilidad. En esta conferencia de presidentes, el presidente nos ha planteado un escenario de cogobernanza de la desescalada, es decir, que haya un diálogo permanente entre cada comunidad autónoma y el Gobierno de España, en este caso fundamentalmente el Ministerio de Sanidad, pero también el de Transición Ecológica, ¿no? En esa cogobernanza de salida de la escalada, de salida del confinamiento, tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y esto significa mucho diálogo e intentar buscar acuerdos y consensos. Yo quiero desde aquí agradecer enormemente a los 4 grupos políticos presentes en la Asamblea de Extremadura por la reunión del pasado jueves, por haber sido generosos en el acuerdo, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo de Ciudadanos, como el Grupo de Unidas por Extremadura, como el Grupo Socialista. Acordamos también con el Gobierno que cada semana nos reuniremos durante estas fases de la desescalada para acordar las mismas, para acordar los informes que mandemos a Madrid, ¿no? Por eso, como hoy ya se ha puesto fecha al primer informe que se debe enviar para lo que será la fase 1, que tiene comienzo el 11 de mayo, pues este miércoles nos reuniremos a última hora de la mañana en la Asamblea de Extremadura. En estos momentos
he pedido que se le comunique a los grupos en cuanto hemos terminado la reunión para tomar la decisión respecto a al primer informe que habrá que enviar. Esta semana hemos pedido estar en fase 0, pero todos hemos pasado a fase 0. El Gobierno ha colocado a todo el mundo en fase 0, ¿no? Y a partir de entonces lo haremos toda la semana. También daré conocimiento de ello a los agentes sociales, también al conjunto de instituciones presentes en la comisión, que nos reunimos cada miércoles, y también a la mesa del diálogo civil con el tercer sector, porque creo que esto es algo que cuanto más compartido sea, mejor visión tendremos y más exacta será y más justas las decisiones que vayamos tomando a lo largo de este tiempo, ¿no? También ha dado cuenta el presidente del Gobierno del Fondo Especial no reembolsable de 16.000 millones de euros, que irá destinado a ayudar a las comunidades autónomas en la compleja situación que en estos momentos nos encontramos, ¿no? 10.000 de ellos irán para los gastos derivados del esfuerzo sanitario, 1.000 irán para el esfuerzo que se está haciendo en el gasto social y 5.000 millones de euros en la parte que significa y representa la pérdida de recursos propios para poder seguir avanzando en las competencias que la Administración autonómica tiene, ¿no? Por otra parte, también nos ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros aprobarán 24.000 millones de euros nuevos, 10.000 para ICO, 10.000 para ICO grandes empresas, 10.000 para ICO pequeña y mediana empresa y autónomos y 4.000 para actividades en materia de renta fija, ¿no? En la reunión de hoy hemos estado hablando de muchas cosas. Es obvio que estamos en un momento en el que la preocupación sanitaria sigue estando presente y que hay que insistir en ella hasta la saciedad. No merecería la pena el esfuerzo que hemos tenido que realizar toda la población española en los últimos 2 meses si ahora no nos desescalamos guardando todos los criterios que los expertos nos están dando. Se trata de salir, sí, pero se trata de salir con distancia social, se trata de mantener la higiene, se trata de, si se puede ir con mascarilla, se va a marcar con carácter obligatorio en el transporte público, pero si no hacemos todos y cada uno el esfuerzo de la parte que nos toca, ¿no? Yo en la reunión he insistido, hay que tener en cuenta que cuando vamos hablando todos, muchos van ya diciendo las cosas por no repetirnos, ¿no? Y insiste uno más en aquello que anteriormente no se haya repetido, ¿no? Yo he planteado que es importante entender el estado de alarma a pesar de que empecemos la desescalada, al menos durante un tiempo, entre otras razones porque una parte importante de las decisiones que se han tomado en el ámbito de la protección social y laboral, llámese ERTES, llámese trabajadores que han sido despedidos pero que han podido cobrar la prestación en mejores condiciones de las que se hacía antes, todo esto está vinculado con el estado de alarma. Por eso, cuanto más seamos capaces de entenderlo, más entenderemos que haya que necesariamente prorrogarlo. Obviamente ya de otra manera completamente distinta, porque ya están pudiendo salir a la calle, no solo los trabajadores esenciales, que ya lo hicieron desde hace 15 días, sino también los niños, también los jóvenes, también los mayores, también las familias, cada una en sus horarios y de acuerdo con las disposiciones que están marcadas, ¿no? Yo he planteado, después de muchas conversaciones ayer con distintos representantes del sector del comercio, básicamente con la patronal extremeña, que se dirigió a mí en estos términos, pues la parte que significa y representa la apertura en estas fases, ¿no? Yo creo que no cabe entender esto de otra manera que no sea de manera lógica y razonable. Si se ha ofrecido ya que la hostelería pueda abrir al 50%, creo que debería ser así también para el comercio. Es verdad que el comercio minorista y el pequeño comercio de las calles comerciales de Extremadura necesita también el comercio franquicia, el comercio de marca que atrae gente y que atrae personal a esa zona. Y por eso esto, que es difícil a veces de entender y comprender, pues hace que se intente que las limitaciones estén más en el aforo que en los metros. O al menos eso es lo que nos gustaría. De cara a mañana, a la situación de las islas, se contempla el tema metros, pero yo creo que a lo largo de esta semana tendríamos tiempo de intentar unos y otros ir intentando mejorar lo que se vaya haciendo en un sector como es el comercio y como es la hostelería,
que tienen una enorme importancia en nuestra economía, el comercio globalmente entendido, ¿no? Igual yo creo que en algún momento también de la desescalada probablemente haya que proponer el que los pueblos de Extremadura que no tienen ningún caso y que ya después de 2 meses siguen sin tener ningún caso pudieran avanzar a una velocidad algo más rápida, pero en cualquier caso yo me ratifico en lo que hablé la semana pasada y en lo que le trasladé a los grupos. En la medida en la que podamos, en Extremadura tenemos que ir de la mano las 2 provincias. Tenemos que ir de la mano las 2 provincias. Y vamos a trabajar para que eso sea así. Entre otras cosas porque el comportamiento de los últimos días, de las últimas semanas, en las áreas que habían tenido más dificultades, está siendo mucho mejor. Ahí están los datos de hoy y probablemente los datos de esta semana vayan a seguir siendo buenos porque también el tiempo va a acompañar. Y el tiempo en esto es un aliado necesario que nos va a ayudar, ¿no? Y porque uno lo viene viendo día a día y porque además yo hablo con muchísimos profesionales y ellos van viendo cómo va cambiando la realidad y cambiando la situación, ¿no? Casi todos hemos puesto encima de la mesa el tema educativo, es algo que habrá que hablar entre la ministra y los consejeros, porque hay algunas de las propuestas que se han hecho que no se entienden. No hay una... Lo que no se entiende es muy difícil de explicar, ¿no? Y en ese sentido, pues también aquí tendremos conversaciones con los representantes de los trabajadores para intentar, entre todos, sumar, aportar cosas y poder acabar el curso de la mejor manera posible dentro de las decisiones que ya se ha tomado, de que con carácter general los niños no volverán a los colegios y a los institutos o los chicos hasta el mes de septiembre, ¿no? Yo he puesto un ejemplo de las dificultades que conlleva esto. Nosotros tenemos 2 provincias muy grandes. La provincia de Badajoz, que es la mayor provincia de España, y Cáceres la segunda, pues tiene unas 21.000 y pico kilómetros cuadrados y la otra casi 20. Hay provincias en España con 1.900 kilómetros cuadrados. Las nuestras con 31 habitantes por kilómetro cuadrado, otras con 350. Es decir, tenemos que ser un poco tolerantes con las tomas de decisiones, porque es muy difícil acertar para todos, a todas horas y en todas partes. Es muy difícil, porque cualquier criterio es puesto en duda como consecuencia de que, es verdad, estamos metiendo a 47 millones de personas en una orden ministerial. Y cualquiera que lo pueda hacer o que lo quiera hacer, por eso yo pido, y pido además para la gente que estamos teniendo que tomar decisiones en estos momentos, que no son sencillas, que antes de tomarlas, yo me pongo en el lugar de casi todo el mundo, o en el lugar de todo el mundo, pero que no es nada sencillo, que resulta difícil, que yo no estoy en condiciones de darle lecciones a nadie, entre otras razones porque esta situación que estamos viviendo no la hemos vivido nunca. Y esa humildad en estos momentos es más necesaria que nunca en los gobernantes. En estos momentos hace falta la humildad del buen padre de familia o de la buena madre de familia, que es el que tenemos que tener los gobernantes a la hora de la toma de decisiones que tenemos necesariamente que tomar. Y por último, le he preguntado al presidente, porque una cosa que estoy convencido que a medida que vayamos desescalando nosotros dentro de Extremadura y Portugal dentro de Portugal, sería bueno que fuéramos desescalando en la frontera, y me ha hecho saber que en la última fase de este proceso habrá también un desescalamiento con la apertura de la desescalada con la apertura de la frontera con Portugal, que a nosotros nos afecta mucho porque tenemos muchos intereses económicos. Sigue siendo la región, el país de Europa que más nos compra. Y entonces, obviamente, nos interesan mucho las relaciones con él, ¿no? Creo que sin dejar de hablar del problema sanitario, tenemos que empezar a pensar que transcurridos estas 7 semanas y vamos hacia la 8ª, es el momento de pensar en la recuperación económica y que el reparto de la carga sea distribuido y proporcional a la fortaleza que cada uno tiene y que no podemos dejar caer a nadie, desde luego, en esta tierra. Yo cuento con todo el mundo para que podamos tener y salir cuanto antes de esta situación difícil y complicada, que ojalá cuanto antes podamos dar la noticia de que no hay fallecimientos, que cuanto antes podamos decir la noticia de que no hay nuevos contagios, cuanto antes podamos dar la noticia de que la gente ha recuperado esa manera de vivir, aunque hay cosas que no van a cambiar o que van a cambiar, que ya no van a ser nunca igual. Hoy algunos presidentes lo han recalcado. Igual tenemos hasta que
replantearnos, reinventarnos en alguna manera de celebrar según qué cosas que tenemos en nuestras tradiciones y en nuestras costumbres, pero en cualquier caso, ya digo, volver a recordar, para terminar, a los que se han quedado por el camino, a sus familias, y en el día de hoy también aprovechar para a todas esas madres que están también en casa confinadas, pues decirles que las queremos mucho. Preguntas. Muchas gracias por su intervención, presidente. Muchas gracias también a los medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia. Pregunta a continuación Inmaculada Salguero, de la cadena SER. Sí, buenos días, presidente. Ha mencionado que Pedro Sánchez les ha hablado de ese plan de cogobernanza que se está ofreciendo para mejorar la coordinación en la desescalada. No sé si nos puede dar algún detalle más sobre lo que puede consistir el mismo, al margen de que necesita de mucho diálogo entre las comunidades. Y dos cuestiones más rápidas. Si nos podría valorar lo que le parece personalmente la propuesta de financiación y liquidez del Gobierno que ha señalado. Y, por último, siempre ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía, lo ha vuelto a hacer. Siempre ha dicho que no va a ser fácil la desescalada y ha mencionado, lo decía en su anterior comparecencia, que el modelo propuesto por España es el mejor. Tras ver estas primeras horas, las primeras salidas y las imágenes que se han ido difundiendo, ¿sigue pensando lo mismo? ¿Cree que es una manera adecuada de desescalar la que se va teniendo? ¿O, como se teme y se viene diciendo también, habrá un rebrote? Gracias. Sí, respecto a la gobernanza, la novedad significa que, aunque el mando único se mantiene y la decisión final pueda ser del ministro de Sanidad, va a ser muy dialogada y en base a una propuesta que vamos a hacer las comunidades autónomas, que yo quiero que aquí también sea dialogada, ¿no? Por eso le agradezco tanto a los grupos que hayan optado por aceptar esta propuesta y poderlo llevar hacia adelante, ¿no? O, en definitiva, no creo que el Gobierno de España vaya a hacer nada que una comunidad autónoma o no entienda, o no comprenda, o no pueda explicar. O sea, yo creo que se van a trabajar de manera muy coordinada y por eso nos han puesto como fecha tope el miércoles, para entre el miércoles y el domingo poder establecer conversaciones con todos. Yo creo que en algunos casos va a estar muy claro, el que obviamente si hay muchas comunidades en las que ya hace tiempo que no hay casos, y otras en las que no tenemos incremento en UCI ni en hospitales. Nosotros tenemos áreas sanitarias donde ya no tenemos a nadie hospitalizado por COVID. Entonces, yo creo que todo eso hará pues, que en las decisiones que se tomen por parte del Gobierno sean perfectamente de acuerdo con nosotros. En eso consiste la cogobernanza, ¿no? Respecto a la financiación, pues, hombre, la música suena bien. No dejan de ser 16.000 millones de euros, ¿no? Ha quedado claro que nada tiene que ver ni con el dinero que tienen de superávit los ayuntamientos, con lo cual tranquilidad por esa vía, que no tiene nada que ver con las entregas a cuenta que nos tienen que dar, con la actualización de las entregas a cuenta, con la liquidación de años anteriores, ¿no? Y por esa razón yo creo y confío que sea un buen instrumento. Lo que ocurre es que el roto en los presupuestos es muy gordo. ¿Va a ser suficiente o no? Pues el tiempo lo irá diciendo, pero obviamente la caída en los recursos propios es obvio si tenemos suspendida el pago de impuestos, entre otras cosas, de nosotros y en muchos casos también los ayuntamientos, ¿no? Y la última era, Isma. Sí, presidente. La última era, pasadas estas primeras horas de desescalada vale, y vale. las imágenes, Sí. ¿qué le parece? Hoy ya están las cosas más tranquilas. Y hoy, por lo que yo he podido ir siguiendo a lo largo de la mañana, de lo que te va llegando, las cosas están más tranquilas. Creo que pasó ayer, como pasó la semana pasada con la salida de los niños, pues pasa que la gente lo ha pasado muy mal, confinada en casa, y esa primera reacción yo espero y confío que no tenga consecuencias, como no ha tenido hasta ahora consecuencias ni la vuelta al trabajo de los trabajadores después del periodo retribuido, ni lo de las salidas del pasado sábado y del pasado domingo de la otra semana, ¿no? Espero y deseo, lo cual no quiere decir que vuelva a hacer otra apelación a la sensatez, ¿no? Gracias, Isma. Gracias, Isma. A ver, otra pregunta más. Ana Galán, de regiondigital.com. Hola, presidente. Buenos días. Buenos días, Ana. Sí. A ver, mi primera pregunta, incidir un poco en el tema educativo. Acaba de decir que han hablado, que los presidentes de varias comunidades lo han puesto encima de la mesa.
Me gustaría saber cuál es la idea, porque está claro que no se va a volver a clase hasta septiembre, pero también se ha hablado de clases de refuerzo y se ha hablado de que los niños menores de 6 años puedan volver por el tema de la conciliación. Claro, eso para familias que a lo mejor tengan un niño menor de 6 años y otro niño de 8 o de 9 puede representar un problema. ¿Se está analizando? ¿Se han puesto fechas? Yo creo que a lo largo de esta semana, entre esta semana y la que viene, eso tiene que quedar aclarado. También es verdad que la escuela no es una guardería, digo, entre 6 años, ¿no? Y no se puede considerar como tal. Y por eso habrá que buscar fórmulas en la conciliación que creo que de verdad tienen más que ver con los cuidadores informales de todos estos años, que son los padres y que son las madres de los padres y madres. Es decir, que cuando vayamos viendo los datos a lo largo de esta semana nos pueda dar tranquilidad en que las personas mayores puedan volver a ser importantes en el funcionamiento de esta sociedad. Son absolutamente imprescindibles y la prueba está que cuando no los tenemos esto nos hace aguas por todos lados y eso es algo que tenemos que entender. Yo espero que, ya digo, que entre esta semana y la que viene estos temas se vayan aclarando, porque yo creo que todo el mundo sabe que o se vuelve o no se vuelve. Las medias tintas dan problemas, ¿no? Y saco del problema a los chicos de la EBAU, que es una realidad diferente, ¿eh? que se enfrentan probablemente con uno de los momentos más críticos e importantes de sus vidas. Eso hay que entenderlo, que pudiera haber algún tipo de decisión que se tomara, ¿no? Pero en el resto yo creo que no hay que... Cuanto menos inventemos, mejor. O al menos esa es mi opinión. Sí, le gustaría preguntarle también, ha hablado usted del 50% para la hostelería y el comercio. ¿Cree que esta opción se puede extender también para el tema cultural, partiendo de la base de lo que acaba de decir usted, ¿no? Que son muchísimas realidades que hay que meter en un mismo saco, ¿no? ¿Cree que es posible que también se avance en ese nivel, que se pueda llegar a ese porcentaje? Y hemos hablado también del hecho cultural, sobre todo a partir del momento en el que acabe la desescalada y lleguen ya situaciones nuevas que se nos planteen. No habría, yo creo, no habría ninguna manera o habría muchas maneras de poder ver de manera individualizada las situaciones y las circunstancias, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de las próximas semanas vamos a ver el horizonte más despejado y probablemente muchas decisiones que hace 15 días pues nos parecían muy difíciles de tomar, siempre que tengamos absolutamente monitorizada la situación y a la más mínima que nos aparezca hay que cortar, ¿no? Pero yo creo que sí, que se podrá ir ampliando. Se ha hecho para la hostelería, no tenía sentido que se pudiera hacer para el comercio, para la cultura, y bien, en el bien entendido además que dentro de 15 días o 15 días después de la entrada de la fase 1 ya sería la fase 2 que podría permitir hacerlo de manera más completa, ¿no? Vamos a ir viendo. Y la última cuestión ya, presidente. Ha dicho que el calor es algo beneficioso porque parece que mata al bicho. ¿Cree que esa circunstancia en Extremadura, donde solemos tener unas temperaturas bastante altas, va a beneficiarnos? ¿Va a ser algo bueno en el sentido de que puede controlarse mucho mejor porque efectivamente hace más calor? Yo no sé si lo mata o no lo mata. Desde el punto de vista científico parece que se dice que lo atenúa, lo cual quiere decir que no desaparece, ¿no? Pero puede ser que al atenuarlo, pues los efectos que tenga son menores y eso sí lo estamos percibiendo. El dato que más me importa a mí todos los días es el dato de los fallecidos, pero después el siguiente es los efectos que están teniendo los nuevos contagiados en las necesidades extraordinarias, bien de hospitalización o bien de UCI, y prácticamente es que está ocurriendo lo contrario. Es decir, está habiendo muchas altas, está habiendo muchas salidas de hospital, muchas salidas de UCI. Es verdad que también hay algunos ingresos nuevos, pero la situación, tú la comparas, que yo hago ese ejercicio todos los fines de semana, de comparar con los últimos 7 días, con los últimos 14 y con los últimos 21. Y ahí es donde de verdad se aprecia realmente el cambio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pregunta a continuación Óscar Marín, de Canal Extremadura Televisión. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenos días. Tengo varias preguntas que hacerle. La primera, me ha parecido entender en su comparecencia que sigue adelante esa idea de pedir que Extremadura pase a la fase 1 de ese estado de desescalada, ¿no? A partir del día 11. ¿Cree que la región está en condiciones de avanzar en ese proceso? Yo creo que sí, creo que sí. Creo que el miércoles, cuando veamos los datos, las 8 áreas de salud de Extremadura, es decir, las 2 provincias, van a estar cumpliendo esos requisitos. Estoy convencido que sí. Otra cuestión, ¿prepara la Junta medidas en el caso de que no siga adelante el estado de
de alarma el próximo miércoles, de que no la apruebe el Congreso? ¿Me has dicho que prepara? Si tiene alguna medida preparada en el caso de que no se pueda prorrogar este estado de alarma el próximo miércoles. Si hubiera alguna provincia... Yo he defendido en la conferencia de presidentes desde hace ya 15 días que son compatibles la provincia con el área de salud. Si hubiera en algún momento que una provincia no permitieran la desescalada por la razón que fuera, obviamente tendríamos una segunda opción que serían las áreas de salud. Pero creo que no va a ser necesario, ¿eh? O quiero creerlo, ¿no? Con toda la prudencia del mundo, que en este momento hay que ser más prudente que nunca, ¿no? Quería preguntarle por los tramos horarios. Ya sabemos que en los municipios de menos de 5.000 habitantes no hay, por decirlo así, tramos horarios. Sin embargo, en el caso de los niños pequeños, según el BOE, se mantiene ese tramo de 12 a 7 de la tarde. Pero la delegación del Gobierno afirma que se suprime también en localidades pequeñas el tramo para los más pequeños. Sí. Hay una contradicción entre ambos. No, hoy se ha puesto de manifiesto esas contradicciones que ha podido haber a lo largo del fin de semana. En los municipios pequeños se va a suprimir, esa es la posición mayoritaria y yo creo que no tiene discusión posible, ¿no? Sobre todo aquí, que sabemos no solo que tenemos muchos municipios de menos de 5.000 habitantes, sino que luego hay también muchos poblados, pedanías, alquerías, no tenían ningún sentido. ¿Pero a día de hoy se ha suspendido o se va a suspender? Yo creo que no, para esta semana la delegación del Gobierno actuará a partir de la conferencia de presidentes, pero yo creo que lo que se ha puesto como ejemplo fue el dictamen que hizo la delegada del Gobierno, o el delegado del Gobierno en Asturias, que curiosamente la decisión era diferente a la de Galicia, pero creo que lo que ha quedado aclarado allí es que la opción más favorable es que eso sea así. Presidente, otra cuestión. Algunos trabajadores del SEPAD contratados en marzo se quejan de que no se les ha pagado y que en el mejor de los casos se les va a pagar a finales de este mes. Usted pidió que los ERTE se pagaran antes para no tener que esperar a los 10 días. Siguiendo esta lógica, ¿por qué la Junta no se adelanta en ese pago de nómina? Pues me voy a ocupar personalmente de que se pueda hacer una nómina intermedia si no ha dado tiempo a que entreguen la nómina de ahora. Que nadie tenga ninguna duda. Y ya última pregunta, presidente. Acaba de decir Fernando Simón esta mañana que es muy probable de que surjan nuevos rebrotes. ¿Tiene el SES algún plan, alguna medida ahí guardada por si, desgraciadamente, nos viéramos en esa situación? Sí, vamos a mantener de momento la actividad más tranquila en los hospitales. Poco a poco estamos recuperando la actividad normal, la actividad quirúrgica, sobre todo la más grave, la oncológica y aquellas o las cardíacas, aquellas de mayor nivel de complejidad, pero nos vamos a mantener durante la desescalada en un perfil bajo, incrementando poco a poco, pero bajo para tener los recursos disponibles, ¿no? Si fueran necesarios. Muchas gracias, Óscar. ¿Alguna pregunta más? Pues paso así. Judith Figueiredo, de Radio Televisión Española. Buenas tardes. ¿Me escucháis? Buenas tardes, presidente y compañero. Quería preguntarle sobre esa reapertura de fronteras con Portugal, si el presidente le ha dicho en qué fase de la desescalada podría producirse, si podría haber una fecha aproximada. En la tercera. Es decir, tercera fase. A partir del 9 de junio. En el mes de junio, vamos. Abrir la frontera para el turismo, para el tránsito normal de personas. Sí, ¿no? Supongo que también igual se adopta algún tipo de criterio restrictivo durante un tiempo, pero vamos, que se abren las fronteras. Además, yo creo que para nosotros es fundamental. Yo se lo he pedido no solo porque uno se siente mal teniendo algo tan soñado como es que no hubiera frontera con Portugal, haberla recuperado, ¿no? Yo cuando veo la imagen en vuestro informativo de las vallas allí puestas, de los pedruscos allí puestos, me pongo fatal. Porque, claro, hubo un tiempo en que lo tuvimos que vivir en que esas fronteras separaban. Y yo lo que quiero es que unan. Gracias. Judith, ¿alguna pregunta más? Gracias. ¿Alguien más? Ha sido Óscar Marín, de nuevo, de Canal Extremadura Televisión. Presidente, otra cuestión, porque ya sabes que se ha publicado en las últimas horas en algunos medios que usted se habría saltado el confinamiento para ir al hospital a ver a su nieta. Nos gustaría que nos aclarara eso, si ha sido así, si ha sido vía telemática simplemente. No, yo no fui al hospital a ver a mi nieta.
ya me hubiera gustado haber podido verla cuando nació, ¿no? Fui a llevar a mi mujer, porque eran las 6:30 de la mañana y era una situación de urgencia, ¿no? Pero, en fin, yo soy perfectamente consciente y tengo perfecta conciencia de mis obligaciones y es así, sí, las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Yo he intentado guardar el confinamiento, incluso con algunas críticas por haberlo hecho desde el minuto 1 y en fin, sí, estas cosas son como son, yo lo acepto porque va en el cargo. Yo lo único que hice fue llevar a mi mujer al hospital en el asiento de atrás, porque eran las 6:30 de la mañana y acababan de ingresar a nuestra hija, ¿no? Y era la persona que de inicio la iba a acompañar, ¿no? Por esa razón, yo entiendo que la gente, porque además esto se sabe porque lo he contado yo. Esto se ha sabido porque lo conté yo en un programa de televisión. ¿Por qué? Pues porque no tengo ninguna conciencia de haberme desconfinado, ¿no? Como algunos dicen que me vieron ayer en Olivenza. O sea, sería una locura que yo pudiera ir a Madrid, al Senado o al Congreso y dormir en Madrid y no pueda ir a mi casa. O sea, por eso digo que a veces la gente es pero en fin, yo entiendo que esto va de suyo, que la gente lo está pasando mal y yo acepto y asumo siempre las críticas con mucha claridad, ¿no? Yo entiendo a la gente, ¿no? Pero que en estas cosas no tengan dudas de mí. No hay ninguna pregunta por aquí. Pues paso, presidente, a hacerle llegar algunas cuestiones que nos ha hecho llegar Fernando Delgado de la cadena de Es Radio. Pregunta que dice que los agricultores extremeños están bajo la presión de no poder recoger sus cosechas como la cereza. Sin embargo, en Extremadura hay un paro que podría resolver esta situación. Plantea él que si se podría arbitrar alguna medida para que esos parados pudieran recoger estos frutos o productos de horticultura en Extremadura, y porque sabemos, presidente, que de fuera nadie puede venir a salvar esta situación. Ya se han tomado dos decisiones importantes. Una, que sea compatible el trabajo en el campo con el cobro de prestaciones por desempleo o de subsidios. Y dos, hemos organizado el transporte utilizando los autobuses del transporte escolar para que, con la proporción del tercio del aforo, puedan llevarlos hasta el campo y recogerlos, ¿no? Nos dice Fernando Delgado que Extremadura es una de las comunidades que mejor se encuentran respecto a esta pandemia en España, aunque entre Cáceres y Badajoz hay una gran diferencia. Dice, lo más difícil son las residencias de mayores, los que llevaron a este país a la democracia y a conseguir una España más justa. Y pregunta si se atiende a esas residencias y mayores con todo el cuidado que merecen o se les ha olvidado y se les ha abandonado en situaciones, como ha ocurrido en otros. No, hombre, yo creo que las residencias de aquí para adelante van a ser uno de los elementos de revisión, clarísimamente. Se han hecho un gran esfuerzo por parte de las personas que han trabajado en ella a lo largo de estos años, a lo largo del tiempo. Yo que las conozco casi todas, pues lo puedo testimoniar, ¿no? Probablemente lo que hay que ahora es meterle complejidad sanitaria. ¿En qué términos se hace? Pues eso es lo que tenemos que definir, estudiar y aplicar, porque obviamente eso significa un crecimiento del coste plaza del entorno de entre el 20 y el 30%, ¿no? Eso es para que veamos claras todas las consecuencias que puede tener cada uno de los elementos, ¿no? Pero en cualquier caso sí creo que el modelo de residencia en España tendrá que replantearse, ¿no? Las personas que estén muy bien, pues no necesitan una situación especial, pero para aquellas personas que tengan patologías o tengan riesgo, tendrá que haber un mayor incremento de la complejidad sanitaria, sin duda. Pregunta también Fernando Delgado que si hay un seguimiento sanitario al que le dan el alta durante los 15 días que tiene que estar confinado en casa solo. Sí, por parte de los centros de salud, los médicos y los enfermeros se llama y se tiene un control del aislamiento, evidentemente. Por último, le hace una pregunta de índole más personal. Dice, ¿cuándo voy a poder tomarme una copa de vino con mis compañeros y amigos sin estar a 2 metros de distancia? Pues eso sí que hay que estudiarlo. Pero, en fin, espero que pronto, que más temprano que tarde. Presidente, muchísimas gracias por su intervención y muchísimas gracias también a los compañeros que nos han seguido por videoconferencia. Muchas gracias.